En Rusia, el presidente Vladimir Putin abordó distintas cuestiones durante una entrevista para la televisión nacional. Hizo énfasis en el conflicto en Medio Oriente y los avances en la operación especial militar en Ucrania, destacando el fracaso de la contraofensiva de Kiev. Además, se expresó acerca de las tensiones entre la OTAN y China y advirtió sobre la escalada del conflicto si Estados Unidos decidiera entrar en guerra contra Rusia. En cuanto a la contraofensiva, que supuestamente está estancada, ha fracasado por completo. Sin embargo, sabemos que en determinadas zonas de hostilidades el enemigo está preparando nuevas operaciones ofensivas activas. Lo vemos, lo sabemos y también reaccionamos en consecuencia. Nosotros partimos del hecho de que queremos la paz, y si Estados Unidos quiere luchar contra Rusia, no será una operación militar especial, sino será una guerra completamente diferente. Mire el Medio Oriente. ¿Existe realmente una operación militar especial ahí? ¿Es realmente posible hacer una comparación? Son ellos quienes están creando ejes todo el tiempo. Lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no nos adherimos a ningún tipo de alianza política o militar, mientras que Estados Unidos sí lo hace. Además, presionan a sus aliados para que empeoren las relaciones con Rusia y China. En la anterior cumbre de la OTAN este verano se dijo que la alianza ya está adquiriendo una dimensión asiática. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió que demolerá a Hamas al tiempo que las tropas de su país se preparan para una invasión terrestre en la franja de Gaza. En tanto, aumentan los bombardeos aéreos mientras la población intenta escapar de la zona de conflicto y el número de muertos de ambos lados ya alcanza los 4.000. Desde Irán expresaron que existe el riesgo de una escalada regional en caso de que el país hebreo no detenga sus ataques contra los civiles en Gaza. Para entender lo que sucede en la franja de Gaza, basta tan solo fijarse en las declaraciones del Ministerio de Defensa de Israel. En concreto, pues anunciaban que se avecina una guerra intensa y mortal. Por un lado, al parecer, el gobierno de Israel ha dado un tiempo de unas horas para que la población civil pudiera evacuarse. Sin embargo, al mismo tiempo, denunciaban nuevos ataques de Israel contra la franja de Gaza, especialmente contra el sur de la zona hacia donde precisamente se evacúan los civiles. Mientras tanto, el ejército de Israel informaba de que había destruido un centenar de objetivos militares de la franja de Gaza y además ha anunciado la eliminación de otro comandante de Hamas. Y es que dicen que quieren destruir por completo a Hamas. No hay manera de que civiles, niños y mujeres israelíes sean asesinados, secuestrados y nos quedemos sentados en silencio. Alcanzaremos todas las infraestructuras terroristas, todos los túneles, todos los combatientes de Hamas y no terminaremos la operación hasta que no los eliminemos. Será una guerra intensa, una guerra mortal, una guerra precisa y una guerra que cambiará la situación para siempre. Anteriormente muchos hablaban de la posible ofensiva terrestre de Israel. Sin embargo, algunos medios destacaban que el país hebreo lo había aplazado por malas condiciones climáticas. Mientras tanto, surgen numerosas reacciones de la comunidad internacional sobre lo que sucede entre Israel y Palestina. En concreto, por ejemplo, se ha pronunciado Sergei Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, en una conversación telefónica con su homólogo brasileño. Hablaba de la necesidad de la creación de Palestina soberana, entre otros objetivos, para calmar esta tensión, este conflicto entre Palestina e Israel. También había declaraciones
declaraciones, por ejemplo, desde Irán, en concreto advertían sobre las consecuencias de largo alcance. Además, decían que Teherán no se quedará con brazos cruzados. A esto se agregan también las declaraciones que hemos escuchado desde Arabia Saudí, también en general desde la Liga Árabe, incluso desde la Unión Africana, pues piden el cese inmediato de fuego. Muchos, como por ejemplo China, están hablando de una posible catástrofe humanitaria. En concreto, por ejemplo, desde Pekín anunciaron que Israel ha actuado más allá de la autodefensa. Mientras tanto, los que más sufren en este conflicto entre Hamas y el gobierno de Israel son los civiles. Si nos fijamos en los heridos, en los muertos de ambos lados, la cifra ya se fija en miles y miles de personas. Mientras tanto, como muchos advierten, las consecuencias son impredecibles. La región latinoamericana también se encuentra conmocionada por el conflicto en Oriente Medio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que está dispuesto a suspender las relaciones exteriores con Israel si es necesario. Esto luego de que Tel Aviv anunciara la detención de exportaciones en materia de seguridad al país latinoamericano, acusando a Petro de supuestas declaraciones antisemitas. En reiteradas ocasiones, el mandatario colombiano llamó al cese de hostilidades. Además, criticó a los connacionales que participarían en el conflicto por parte de Israel. En paralelo, el mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, le manifestó al presidente palestino, Mahmoud Abbas, la necesidad de cesar el bloqueo de la Franja de Gaza. Asimismo, aseguró que se debe crear un corredor humanitario para asistir a la población afectada. Además, exigió la liberación inmediata de los rehenes capturados. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro también conversó con Abbas y coincidieron en la urgencia del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Además, Caracas anunció el envío de provisiones para los damnificados. Todo esto al tiempo que los países latinos avanzan en el rescate de sus ciudadanos que quedaron atrapados en el conflicto entre Israel y Hamas. Desde el 7 de octubre, el conflicto entre Israel y Hamas se ha profundizado, extendiendo la preocupación por la vida y la paz en esta región a todo el mundo. Latinoamérica no ha sido ajena. Varios mandatarios han sentado posturas. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la ONU por no ser operativa y por bloquear los intentos de paz entre Palestina e Israel. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido, más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue. Desde Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva, en X, se dirigió al secretario general de la ONU para que inicien acciones que pongan fin a la violación de los derechos humanos y agregó: los niños nunca pueden ser tomados como rehenes sin importar en qué parte del mundo. Por otro lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro exigió un cese inmediato al fuego, así como el restablecimiento de los derechos históricos de los palestinos, acusando además a Israel del genocidio del pueblo palestino en Gaza. El genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza, bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles, lo cual denota una escalada nueva. Ya en el pasado hemos visto masacres brutales contra el pueblo palestino.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue criticado por sus posturas en X ante el conflicto. Una carta firmada por 12 ex cancilleres y un mensaje desde Washington que señala de inapropiadas las afirmaciones del mandatario fueron algunas de ellas. Pese a esto, Petro insiste en el respeto a las demandas y derechos del pueblo palestino. Al tiempo, avanzan las misiones aéreas de repatriación. Múltiples países de Latinoamérica han logrado retornar a cientos de compatriotas a salvo. Desde Brasil y México, hablamos con quienes ya están en casa. La sensación de estar en casa es genial. Echamos de menos a nuestra familia. Sigue siendo un largo viaje para llegar a mi ciudad. Tenemos que dar las gracias a la Fuerza Aérea Brasileña. Tardamos 13 horas en volver a casa. Lo conseguimos. Espero que los que aún están allí también lo consigan. La verdad que México se ha portado con nosotros muy bien con este gesto de haber mandado estos aviones por nosotros. Fue un viaje muy difícil, más con niños chiquitos, de repente no teníamos agua, de repente se acababa la comida, pero estamos muy agradecidos, la tripulación, toda la gente que nos ayudaron muchísimo, nos atendieron muy bonito y estamos muy agradecidos. Sin embargo, aún hay latinos que esperan poder regresar. Benjamín Ávila, quien se encontraba en un matrimonio en Israel, contó su experiencia. Nosotros vinimos acá para un casamiento de una prima y que ellos viven en Sderot, justo la ciudad que fue atacada al principio. Y justo el día anterior nos vinimos para esta zona, así que todo esto nos agarró aquí por suerte. Que nosotros como argentinos no hemos vivido nunca algo así, y después más nos preocupamos cuando la gente israelita nos dijo nunca pasó algo así acá. Así que también eso nos dio como una perspectiva, sobre todo el primer día, creo que sí hubo muchos miedos y muchos temores, sobre todo por no entender la dimensión de ni a cuán riesgo estábamos nosotros personalmente. América Latina sí sumó víctimas mortales. Los reportes identifican, entre otros, ciudadanos argentinos, brasileños, peruanos, colombianos y paraguayos, así como también varios desaparecidos. Los llamados de paz de los gobiernos han estado acompañados de protestas en diversos países, muchos con posturas claras en respaldo a Palestina. Sea como sea, la intensificación de hostilidades en la zona pone en mayor urgencia el rescate de los ciudadanos.